Bueno, por ahí para retomar un poquito esto que veníamos trabajando, tanto en el primer encuentro como en el segundo, e ir en algún punto haciendo como un poco las herramientas que vamos digamos, adquiriendo. Estuvimos trabajando con Cintia un poco en relación a todo lo que hemos venido desarrollando, ¿sí? Para ir como focalizando en algunas ideas centrales. Un poco esto que decíamos, bueno, ¿cómo fue este ejercicio de poder empezar a cartografiar o a mirar con otros ojos los espacios que habitamos cotidianamente y el territorio que les rodea? ¿Sí? Empezamos con una primera aproximación que tiene que ver con la cartografía, ¿sí? Como un elemento que nos permite en algún punto mirar el territorio como un espacio socialmente construido, como lo decía Milton Santos, ¿sí? Esto de poder decir, bueno, cómo nosotros empezamos a no dar por sentado, o no dar por naturalizado, o no dar por obvio algunas cosas que quizá, bueno, estos niños que vienen a esta escuela tienen estas características, estas familias que habitan este territorio tienen estas características, que quizá, digamos, un docente o alguien que llega a la institución no tiene por qué conocerlo, o no tiene por qué leerlo en la forma en que yo lo leo, ¿sí? Por ello, digamos, la cartografía nos permite salirnos de esos lugares cotidianos, de esos lugares naturalizados, de aquello que muchas veces consideramos, como dije antes, obvio, y que por ser obvio obtura la comunicación, porque si yo creo que algo ya se sabe, no lo digo, y muchas veces, digamos, este no decir obtura después las posibilidades de acción. Entonces, la idea en un primer momento era conocer la estrategia del mapeo como una herramienta dentro de la cartografía, ¿sí? Y poder empezar a pensar nuestras escuelas desde el habilitar una herramienta nueva que posibilite que todos y todas tengan voz en ese proceso de construcción de un proyecto institucional o un proyecto educativo, ¿sí? Como dijimos, el mapeo es una estrategia más, entre muchas otras, que se pueden utilizar para esta construcción y para darle sentido a ese proyecto educacional, o a esa agenda, o a ese plan de gestión que estamos pensando para la institución que hoy tenemos a nuestro cargo, ¿sí? ¿Por qué presentamos el mapeo como una herramienta o como una estrategia? Porque entendemos que nos permite significar la realidad o entender la realidad institucional a partir de vivirla, a partir de introducirnos en ella, a partir de meter los pies en el barro, como dirían algunos etnógrafos, ¿no? O etnógrafas, y poder intervenir en esta realidad institucional. Como dijimos también, y como lo mencionó César en el momento que lo trabajó, el mapeo es un medio, no es un fin. Si nosotros hacemos el mapeo, pero desde allí no podemos clarificar, no podemos evidenciar, y no podemos construir líneas de acción, y nos quedamos como a medias, ¿no? O sea, el mapeo no es la solución para todas aquellas cuestiones que puedan presentarse como problemáticas en nuestra institución. El mapeo es una herramienta que nos permite buscar como las múltiples aristas de un escenario educativo que estamos problematizando. Entendiendo que cuando nosotros hablamos de problematizar, no estamos hablando de un problema en términos negativos, sino que muchas veces problematizamos una realidad para conocerla. Es decir, yo digo, bueno, a ver, quiero darle sentido al currículum desde lo que, por ejemplo, leo en Cenillosa, la importancia que tiene la cuestión de la tierra, la cuestión del cultivo, la cuestión, digamos, agraria si se quiere. Bueno, eso es problematizar ese territorio. ¿Por qué? Porque tengo que conocer cómo nace, qué características tienen las familias, qué implica esto en términos productivos para esa comunidad, cómo impacta eso en los y las estudiantes que vienen a la institución, qué conocimientos tienen estas estudiantes y estos estudiantes que yo puedo pensar con el diseño curricular y entonces darle un sentido, ¿sí?, a esa currícula y a esa selección de contenidos. ¿Cómo logro que los y las docentes puedan evidenciar esto? Bueno,
Todo eso me lo permite el mapeo, todo ese intercambio de saberes, ¿sí? Toda esa elaboración, esas narraciones, esas representaciones, porque quizá nosotros tenemos una forma de ver ese territorio, pero los niños y sus familias que la habitan cotidianamente tienen otra. Bueno, salirnos de esas miradas hegemónicas y poder empezar a construir conocimiento situado es otra de las herramientas, es otra de las posibilidades que nos brinda el mapeo, ¿sí? Pero tiene que quedar claro esto, es un medio para recoger ese diálogo de saberes o para habilitar ese diálogo de saberes, ¿sí? No es un fin, no va a ser la solución. Si yo hago el mapeo y no hay ningún tipo de intervención posterior o propuesta posterior, no va, digamos, a ocurrir demasiada transformación en ese lugar, ¿sí? Y también tenemos que tener presente que la coordinación o el desarrollo de ese mapeo tiene que ser clara para evitar los conflictos en términos negativos, ¿no? Porque muchas veces también ahí van a salir las tensiones, ¿sí? Cuando estemos problematizando un lugar o un territorio o una práctica, ¿sí? Bueno, una cuestión clave que ustedes también estuvieron ahora explorando, que lo contaba una de las compañeras, es que hay diferentes tipos de mapeo. Obviamente siempre el intercambio con otras y otros, los saberes, las formas, en la presencialidad no tienen, digamos, punto de comparación con otro tipo de cuestiones, pero podemos utilizar lo digital también para poder empezar a hacer como esa primera mirada macro de ese territorio, ¿sí? Tenemos como diferentes tipos de mapeo, que eso lo estuvimos trabajando también en el encuentro pasado. Podemos utilizar herramientas de uno y de otro para el trabajo también presencial, ¿sí? Nosotros podemos iniciar el trabajo de mapeo con un plano de lo que está cercano a la escuela, y desde allí utilizar representaciones iconográficas ya prearmadas, armar otras nosotros, ¿sí? E ir viendo cómo vamos dándole sentido a ese territorio cotidiano, ¿sí? ¿Qué nos permite el trabajo en talleres? Por ahí este grafiquito está dentro del material que les dejamos en el manual de mapeo colectivo de Ares y Risley. Nos permite justamente todo este trabajo del intercambio, nos permite todo este trabajo de poder ir desnaturalizando determinadas cuestiones, nos permite intercambiar códigos, ¿sí? Porque muchas veces para nosotras como docentes, algo que está en el barrio, o que está en una plaza, o que está en una esquina, no tiene ningún sentido. Sin embargo, para los y las estudiantes quizá es representativo, quizá marca un momento, quizá es característico de un grupo de ese barrio, marca algo de la cultura de ese barrio que está impactando, que impacta después en las relaciones cotidianas de la escuela, ¿sí? Entonces nos permite como todo ese intercambio. Nos permite sistematizarlo, nos permite transmitirlo, nos permite compartirlo con compañeros y compañeras que llegan a la institución y que entonces pueden tener una mirada, que no intentamos que sea sesgada y única, pero sí que les acerque a ese territorio que obviamente siempre se va a invitar a que lo conozcan por sus propios medios, ¿no? Eso también es interesante. Entonces, si nosotras y nosotros tenemos que en algún punto decir, bueno, ¿qué nos permite la cartografía como una herramienta para comprender o para adentrarnos en el territorio, y dentro de la cartografía, la técnica de mapeo? Primero nos permite pensar una gestión en clave dialógica con el contexto, ¿sí? Porque estamos pensando estrategias o diseñando a partir de realidades que se transitan o que inquietan o que incomodan en ese territorio particular, ¿sí? No lo pensamos nosotros ni nosotras individualmente o encerrados en un espacio físico como puede ser la dirección o la supervisión, sino que lo construimos colectivamente, ¿sí? Sino que vamos poniendo en juego las voces de todos y todas. Cuando la construcción es colectiva, las acciones también suelen ser colectivas, y por ende también empieza a generarse algo que es sumamente importante para el trabajo de los equipos directivos y supervisivos, que tiene que ver con
generar lazos de confianza para también en algún punto poder delegar algunas cuestiones que se puedan delegar, ¿no? Y que no genere todo el peso siempre en una sola persona o en un solo lugar, ¿sí? Entonces, nos permite construir colectivamente esta agenda situada de la que hablamos, o este proyecto educativo, contextualizarlo a partir de aquello que problematiza el barrio, problematiza ese territorio, y que por ende le va a dar un significado a aquellos contenidos que desarrollemos, porque los van a poder trasladar a situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Nos permite justamente leer el currículum desde la realidad en que está inserta la institución, y no al revés, ¿no? O sea, no pretender desarrollar un currículum que quizá no tiene ninguna relación con ese territorio, ¿sí? Y obviamente algo que es central, que nos permite también el trabajo interdisciplinario, que es organizar la enseñanza a partir de problemas, ¿sí? Obviamente esto le da otra característica a la gestión. ¿Por qué? Porque en algún punto permite el trabajo político y el proyecto formativo. Nosotros vamos co-construyendo con nuestros docentes, ¿sí?, una idea, una propuesta que le da una identidad a esta institución en la que estamos, nos permite el trabajo, digamos, desarrollar el trabajo de conducción y las tareas con otros y otras, nos permite en algún punto obtener información que nos va a permitir tomar decisiones a partir de datos y de una realidad concreta. No es antojadizo, o sea, nosotros no estamos planteando esto para esta institución porque nos parece, o porque lo vimos en otro lugar y nos pareció que era importante. No, lo estamos haciendo porque sale de las inquietudes del territorio, porque lo manifiestan aquellos y aquellas con los que cotidianamente convivimos en este territorio, ¿sí? Y porque nos permite tomar decisiones que son informadas, ¿sí? En ese sentido podríamos decir, o podríamos concluir, que cuando nosotros tomamos la cartografía para poder en algún punto hacer o construir esta escuela que pensamos, ¿sí?, esta cartografía nos permite entender que la escuela no es un espacio estanco, no tenemos que darla por hecho, no es algo que, listo, ya armé este proyecto educativo, lo dejo ahí y no lo miro nunca más. No, eso continuamente se va modificando, es móvil, se mueve porque lo habitan personas, porque hay subjetividades, porque constantemente van surgiendo nuevas problemáticas, porque justamente hay una trama cotidiana, ya sea de tiempos, de espacios, de relaciones, cambia la normativa, tenemos diferentes trayectorias, hay conflictividades, porque la escuela no es un espacio exento de conflictividades, y hay que poder reconocerlas para poder abordarlas, ¿sí? Entonces, para que todo esto no sea un caos, es necesario mantener un encuadre de trabajo, ¿sí?, para poder en algún punto desarrollar el proyecto educativo que se piensa, ¿sí?, pero a la vez convivir con todos los actores institucionales, ¿no?, lograr escenarios amenos también. Entonces, ¿qué nos permite la cartografía si la pensamos en términos socioinstitucionales? Y quiere decir que podemos mirar un poco más allá de los muros de la escuela, si podemos tener presente o tener claridad sobre las instituciones que rodean la escuela y con las cuales necesariamente tenemos que ir construyendo el proyecto. Podemos pensar más allá de aquello que es intrínseco a la escuela, podemos volver a mirar los lugares donde habitamos, y podemos crear espacios diferenciados, nuevos, ¿sí?, o quizá desde un lugar diferente al que lo veníamos pensando, ¿sí? Y lo más interesante tiene que ver con la posibilidad que nos brinda el trabajo colectivo, ¿sí?, de poder gestionar u ofrecer un espacio para que todos y todas participen, ¿sí? Eso es como uno de los elementos más fuertes de la cartografía, porque no necesariamente uno participa desde la palabra, sino que hay múltiples herramientas con las cuales yo me puedo acercar a la construcción de ese mapeo, ¿sí? Nosotras
tomamos algunas de las cartografías que ustedes presentaron en el foro, un poco para poder ir compartiendo, bueno, para revalorizar, porque realmente sabemos que es un trabajo que no es fácil. La verdad que les felicitamos, nos alegra mucho que se animen, que empecemos, y que puedan ver también cómo pusieron en juego, fíjense acá, distintos recursos, ¿sí? O sea, no hay como una excusa para decir, no, no lo puedo hacer o no me sale. Puedo arrancar desde cuestiones, me siento más segura, digamos, con la herramienta como puede ser el papel, lo puedo hacer en un plano grande, puedo dibujar el espacio también, ¿sí? Puedo ir creando iconos, fíjense acá cómo fueron creando iconos, cómo fueron marcando las relaciones, cómo fueron marcando aquellos lugares que tienen, digamos, algún tipo de interacción con la institución, y que luego también cuando lo escriben, la compañera nos permite entender por qué se dan las relaciones con esas instituciones. ¿Sí? Bueno, tenemos esta, después tenemos, bueno, acá las compañeras de San Patricio del Chañar, que también trabajaron un poco, también mostrando esta relación o esta red que existe con otras instituciones que están, digamos, en la comunidad. Utilizaron otro recurso, ¿sí? Se puede ir completando porque tiene como digamos, esta gráfica por ahí como en el enjambre, ¿no? Lo de las abejas, digamos, ahí que uno puede ir armando como el mapita y sumando las herramientas, pero fíjense también que ellas cuando hacen la narrativa explicitaron por qué se centran en eso y cuáles son aquellas cuestiones que les están preocupando o les están inquietando en el CPN en el cual se desarrollan, ¿sí? Entonces, ¿por qué tensan relaciones con estas instituciones? ¿Sí? ¿Por qué se acercan? ¿Por qué buscan ese trabajo en red? ¿Sí? Después acá tenemos otro modelo de otra compañera que también nos sitúa en un plano del Google Maps, toma un recurso, digamos, digital, y a partir de ese recurso empieza a tensar algunas líneas también que permiten leer el trabajo colaborativo que realiza con otras instituciones, que después nos lo marca en este círculo, ¿sí? Y nos va dando como la referencia, digamos, de cada una de las líneas y los colores que utilizó, ¿sí? Eso también nos permite en algún punto, bueno, como una persona que llega a ese lugar, decir, bueno, ¿dónde está emplazada esta institución? ¿Qué tiene cercano? ¿Qué es lo característico? ¿Con qué instituciones trabaja? ¿Cómo se abre a la comunidad? ¿Sí? ¿Qué características o qué relaciones o qué proyectos? Otra de las compañeras que también nos contaba que en su cartografía nos fue señalando esto mismo que está acá, pero nos fue señalando las actividades que compartían por semana con cada una de esas instituciones, y después nos desglosa por qué hace eso cuando lo explica, ¿sí? Fíjense que múltiples formas encontraron de representar el territorio, pero que cuando uno las mira sin ser parte de esa institución, ya tiene un primer acercamiento a esa realidad, ¿sí? Y ya logra comprender desde otro lugar quizá algunas decisiones que puedan tomarse en esa escuela o en ese proyecto que se presenta, ¿sí? Si nosotros ahora tenemos que leer la primera intervención de ustedes, ¿se acuerdan en el foro de presentación? Donde nos compartieron su proyecto educativo, y hoy lo tenemos que volver a mirar con la cartografía, ya podemos hacer otro tipo de relaciones, ¿sí? Porque justamente nos lo posibilita eh, esta mirada más amplia que nos brinda, ¿sí? Esto un poco en términos de retomar lo que veníamos trabajando, tanto en el primer encuentro como en el segundo, ¿sí? A modo de repaso. Vimos muy bien plasmado, por lo menos en las cartografías que compartieron, lo que venimos trabajando. No sé si hay alguna duda respecto a eso, o a esto que hicimos como resumen y quieran preguntarnos. ¿O está claro y avanzamos? Por ahí yo agregar que como vos dijiste, este es un dispositivo de muchos,
como para poder hacer un primer diagnóstico de dónde estamos, cómo estamos, y a partir de ahí poder generar algún proyecto institucional. Pero me parece que lo rico de este dispositivo, y que seguramente hay otros, es que hace a una visión compartida. Al ser un trabajo colectivo, donde están involucrados el equipo directivo, los docentes, los estudiantes, las familias y demás, hay una visión compartida donde el proyecto que salga de ahí, las líneas que salgan de ahí, también van a ser compartidas, y eso me parece que es lo más rico, porque a veces uno genera ciertas líneas de acción o algún proyecto que creo que para mí es una problemática, o para mí es algo que hay que trabajar institucionalmente, y no es compartido con el resto. Entonces me parece que eso es lo rico, poder tener una visión compartida primero de la institución y después de lo que hay que trabajar en ella. No sé si alguien quiere hacer algún aporte a esto, si alguien quiere preguntar algo. Quizá ahora que ya también tuvieron como otro acercamiento a los materiales, por ahí quieren preguntarnos algo. O está todo ok, avanzamos. Ustedes nos dicen. ¿Avanzamos? No veo manitos, no veo deditos, nada. Bueno, les contamos un poquito entonces cuál era la idea para continuar, ¿sí? Un poco después de esto que estuvimos como haciendo como un repasito de lo que fue el primer y segundo encuentro, justamente para darle un sentido también a las dos intervenciones que ustedes hicieron en el foro, porque esas dos intervenciones son parte del trabajo final, y bueno, ya también van un poco ganando, digamos, como tiempo en ese desarrollo, ¿sí? Sabemos que el tiempo es complejo y más en las tareas que ustedes desarrollan, así que por eso intentamos que tenga un impacto, tenga un sentido bien claro lo que podamos hacer en el trabajo asincrónico, ¿sí? Lo que vamos a compartir ahora es un video cortito, son 7-8 minutos, se llama El lugar del director, Invertir la pirámide, es de Alfredo Bota. Nosotros les vamos a pedir que por ahí tomen algún apunte o aquello que les parezca importante lo registren, porque la idea es que después de esto podamos ir a un pequeño intercambio en las salas de Zoom con algunas consignas de trabajo, ¿sí? Así que lo compartimos y luego vamos al trabajo, ¿sí? A ver qué nos propone en esto de invertir la pirámide. Cintia, ¿se ve ahí? ¿Sí? Vos decime después si se escucha. En educación siempre encontré una pregunta recurrente. ¿Cuál es el director ideal para el siglo XXI en nuestra Argentina? Y siempre se vienen como dos imágenes. Una imagen que es la del Salvador, ese Salvador cinematográfico que atraviesa cualquier problemática y salva a la doncella que está muriendo o al mundo que está por destruirse. Y otra es la del gran dictador, que se ha presentado en un sillón similar a este, y desde ahí pretende controlar la institución. Y la verdad es que frente a estas dos tipologías siempre encontré que las personas quieren uno u otro, o en realidad no saben a quién quieren. Entonces me volví a preguntar, ¿cuál es el director ideal en la Argentina del siglo XXI? Claramente ninguna de estas dos tipologías, casi antípodas, se verifican en la realidad. El tiempo fue demostrando que un director ideal, un director que se ajuste a una mejor escolar, a una escuela, es aquel director que está enfocado y que conforma equipos que permitan realizar acciones con foco en el alumno. O sea, el director enfocado es aquel director en donde sus acciones están siempre mirando lo mejor o lo que el alumno necesita. Entonces, me parece que habría dos condiciones
en este director enfocado. Uno es conformar equipos que busquen la excelencia y que se hagan cargo de los resultados. A veces pareciera que las escuelas, o los directores que tienen una escuela, no tienen nada que ver con los resultados. Entonces cuando uno pregunta, ¿y por qué llegamos a donde llegamos? Y la culpa es del padre, la culpa es del mundo en que vivimos, la culpa es de la realidad, y la realidad es que uno puede o debe gestionar esa realidad. Pedirle al médico que se queje porque los pacientes llegan enfermos, es su función. La función del director es gestionar esa realidad. Y lo segundo que nosotros necesitamos, la segunda condición que necesitamos para un director enfocado, es un director que planifique, que ese plan lo lleve a la acción y que ese plan, esa acción, siempre esté centrado en el alumno. Es cierto que quienes estamos en la gestión, en el día a día de la escuela, a veces podemos imaginar o pensar que esto del director enfocado es tan ideal como el director salvador, porque el día a día termina viniéndosenos encima, comiendo nuestros mejores planes. Sin embargo, yo siempre creo que en la medida que hagamos acciones al ideal que tenemos, el ideal se nos acerca y el ideal se nos aleja cuando ninguna acción va dirigida hacia donde queremos ir. Entonces, me parece que es un buen momento para decir 3 acciones puntuales, concretas, que nos ayudan a esta idea de un director enfocado con foco y con priorización del alumno. La primera acción es febrero. Para mí hay que decretar en los calendarios escolares del país a febrero como el mes del director, como el mes de la gestión. Es el mes donde el director planifica, donde el director junta fuerzas, reúne a su equipo, arma la estructura que va a funcionar durante el año. Yo siempre digo que una escuela que se pudo armar en febrero es probable que en diciembre tenga algún logro. Una escuela que no se armó en febrero, estoy convencido que no va a tener ningún logro. El segundo punto son las reuniones. A mí me parece que las reuniones directivas, con los docentes y con los padres, es el equivalente para los docentes de su propia clase. La clase tiene que estar preparada, tiene que estar armada, tiene que estar pensada. Las reuniones igual. Me ha tocado ver en muchas escuelas, y al principio yo mismo cuando empezaba la gestión directiva, empezaba la primaria de clase y armaba una reunión, iba con los docentes, le decía, bueno, siéntense acá, empezábamos a tomar mate, y contábamos qué había pasado en las vacaciones, qué había pasado con los hijos, no había pasado con nosotros. 3 horas generaron unos films. Ese momento es solo polvo. Nunca más uno vuelve a tener a los docentes reunidos sin alumnos frente. También en la reunión de padres, yo a veces pienso que un padre que en una reunión desorganizada se va con la idea que la escuela es un caos, por lo tanto el papá entra en pánico y deja de tomar al director de esa escuela como un referente en relación a la crianza de sus hijos. También me acuerdo de una anécdota cuando recién teníamos a nuestro hijo chico y lo llevamos a una maternal, y tuvimos una reunión que nos sentaron en sillas minúsculas donde se nos acalambraban las piernas, yo tenía las piernas largas, estaba todo enredado, y la maestra empezó a decir, bueno, en realidad yo tengo muchos alumnos, a veces no sé qué hacer, y a veces siento que el grupo se desborda. La verdad es que le solucionamos el problema inmediatamente porque nos llevamos a nuestro hijo hacia un alumno que nos tuvo, y yo imagino que el resto de los padres que pudo escuchar por encima de los calambres de las piernas habrán hecho lo mismo, porque uno no deja a su hijo en un lugar donde le despierte inseguridad. Otro tercer ejemplo que a mí me sirvió muchísimo es construir planes ambiciosos pero realizables que expandan el cotidiano escolar, ¿no? Al principio, cuando empecé en la dirección, yo había que hacer el famoso PEI, el proyecto de cotidiano. Ese PEI era un mamotreto inmenso que estudiando horas y horas y horas, muy teórico, y terminaba encerrado en el mejor lugar de la biblioteca escolar, pero encerrado al fin. Y nunca volvíamos sobre eso. Entonces, imaginábamos que eso era planificar. Y después descubrimos que, entonces la conclusión es, si eso es planificar, planificar no sirve. Entonces después descubrimos que planificar sirve siempre y cuando siempre estemos pensando en cómo vamos a llevar a cabo ese plan. La planificación tiene que terminar en una acción. Ese es el fin de la planificación. En la escuela es muy, muy importante que podamos romper el cotidiano escolar. A la escuela se entra por la ventana, no por la puerta principal. Cuando un alumno le pregunta, ¿qué te acuerdas de tu escuela? La pregunta de nosotros, ¿qué nos acordamos de nuestra propia escuela? Y nos acordamos lo extraescolar, lo no escolar o lo no escolarizado.
nos acordamos del cotidiano de la escuela, nos acordamos de aquel proyecto en el que actuamos, en el que se rompió el día a día escolar. Eso hay que planificarlo. Claro que estos 3 ejemplos que pusimos y otros que podemos pensar, muchos otros que podemos pensar, no se hacen solo. El director no es que viene e impone un modelo de gestión. El modelo de gestión se construye. El director tiene que tener la habilidad de armar ese equipo para construir ese modelo de gestión. Armar ese equipo que busca logros, que se hace cargo de los logros, y que entre todos construyen la gestión escolar y la escuela en su totalidad. Vuelvo a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué será ser director en nuestra Argentina en el siglo XXI? La verdad es que tengo muchas experiencias de gestión directiva y de haber visto a otros directores. Y no tengo una respuesta acabada. Lo que sí estoy seguro que un buen director es aquel que construye un equipo, que arma un equipo, que arma una comunidad y que su punto central, su mirada central está en el alumno. No es un dictador ni es un salvador. No es aquel que hace lo que quiere, ni es aquel que hace lo que los demás le piden. Es aquel que hace lo que se necesita para que el alumno salga adelante. ¿Pudieron escuchar bien el video? ¿Se vio? Está medio bajo. Más o menos. Se cortaba mucho. Bueno. Sí, entrecortado está, pero bueno, entre todos se escuchó. Bueno, de todas maneras, después vamos a dejar el enlace en el campus, o el video, se los dejamos para que lo puedan mirar bien, y también, digamos, un poco para que lo puedan utilizar. Cualquier recurso, digamos, los que usamos acá, lo pueden usar también en sus propuestas, en sus reuniones, en sus jornadas. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Pero por ahí, digamos, dentro de lo que se pudo trabajar, la idea tiene que ver con esto que plantea como central, que tiene que ver, bueno, ¿qué es ser un buen director, ¿no? O buena directora, hace como esa pregunta, que es bastante amplia, que podemos también, obviamente ustedes tienen mucho para decir respecto a eso, y un poco esto del título de Invertir la Pirámide también, que nos charlaba o nos ponía en juego, o daba algunos ejemplos claros acerca de cómo, digamos, lo que transcurre en el cotidiano escolar nos permite ver qué tipo de gestión también se propone en esa escuela, ¿no? Eso me parece trascendental, porque es tal cual, ¿no? Porque uno entra a una escuela, y esto que decíamos, que lo dijimos en el primer encuentro, que por ahí algún directivo te dice, no, mirá, en esta escuela no hay un PEI, no se había escrito, tenemos que empezar a hacerlo, y por ahí no está escrito, pero uno recorre los pasillos, convive un ratito en ese lugar, y ya puede darse cuenta de algunas cosas, o identificar o conocer algunas cosas, ¿sí? Nosotros en este sentido, lo que pensábamos ahora para trabajar es un pequeño intercambio que puedan hacer en salas de Zoom con algunos interrogantes. No sé si acá los pueden ver. No sé si se leen, Cintia. Sí, yo ahora igual los voy a poner en el chat, así les queda a mano en el chat. Pero por ahí, digamos, la idea es irnos un ratito a charlar, a compartir, a intercambiar en las salas de Zoom con estos 3 interrogantes. ¿Qué es para ustedes ser un buen o buena directora, director? En mi gestión, ¿en qué acciones hace a un buen director aquello que nombró Alfredo Bota, ¿no? ¿Cómo me reconozco, en cuáles no? Y esto de los desafíos y obstáculos, que un poco también lo trabajamos, digamos, en el primer encuentro, pero si nosotros hoy pensamos en un directivo enfocado, ¿cómo lo podríamos volver a mirar? ¿Sí? Si nosotros ya, digamos, tenemos como una mirada que va hacia algo enfocado, ¿qué desafíos y qué obstáculos podríamos mencionar? ¿Sí? La idea es que puedan intercambiar, que puedan debatir en torno a esto, o algunos también interrogantes que puedan surgir, o que les genere esto de haber compartido el video, ¿no? También pueden estar de acuerdo en algunas cosas, o en otras no, y eso también es importante que lo puedan mencionar, ¿sí? Vamos a hacer como hicimos la vez pasada, ¿sí? Hacemos una agrupación aleatoria, de manera que puedan mezclarse, y bueno, que puedan compartir
en base a estos interrogantes, ¿sí? Ahí Cintia se los va a compartir en el chat. Ahí ya está en el chat. Para que se los puedan, digamos, tener a mano, ¿sí? Y armamos los grupos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de ir a las salas? ¿No? Para que no se enojen, más o menos serán unos 20 minutitos de intercambio, ¿sí? Para que más o menos ustedes también se guíen, ¿sí? Y después volvemos y hacemos la puesta en común. ¿Estamos? A ver, armo, Cintia, los grupitos. Porfa, dale. Ahí ya está en el chat las consignas. Bueno. Espérate que me sea. Bueno, ahí estamos. Ahí les tendría que aparecer la opción para que puedan ir a las salas. Creo que volvieron todos y todas. ¿Les Sí, cortamos sí. de nuevo el intercambio o no? Fue muy abrupto. Volvimos. Siempre en el momento de intercambio siempre falta tiempo, pues siempre tenemos que hacer mucha catarsis y hay mucho de qué hablar, entonces como que el intercambio siempre es corto. Eva, la pregunta era, ¿qué es un buen director? Así que me imagino que tenía como... Mira, la pregunta que salió con respecto a eso era, ¿hay malos directores? ¿No? Porque el buen director como que ya está como, no digo etiquetando, pero está hablando de un concepto de director. ¿Y cuál será la otra parte? O sea, ¿hay malos directores? ¿No? A mí me quedó, divagué un poquito, pero bueno. Pero lo trabajamos y contestamos todo. Trabajamos con todo. Bueno, que todos somos excelentes directores y ya está. Claro, Digamos. claro. Somos todos los mejores, los que estamos acá somos los mejores. Muy bien. Es como dice el dicho vulgar, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente. Exacto. Tal cual. Bueno, ¿quieren contarnos qué debate salió? ¿Qué rescataron o no? Y por ahí estábamos charlando en el grupo esto de lo que difiere lo ideal de la realidad, ¿no? Esto que por ahí, si bien, bueno, tanto la postura por ahí de Alfredo y que está, sí, por supuesto, son muy acertadas, pero también la realidad nuestra en cada escuela, en cada comunidad, nos impide un poco realizar eso que es lo ideal, el tema de el ideal de la planificación en febrero, del tema de las reuniones, y bueno, también hablamos de las diferencias de niveles, ¿no? Por ejemplo, el momento de juntarse, tanto en la diferencia que hay entre el nivel medio y primario, por ejemplo, por ahí la cantidad de gente que vamos a tener en las jornadas. Y bueno, fuimos, digamos, valorando así cada una de las situaciones según el nivel, porque estábamos con una compañera de nivel inicial, una de primaria y éramos dos de media. Así que bueno, ¿no? Buscando esto, pero adaptándonos o siempre teniendo en cuenta nuestra realidad, la realidad de cada una de nuestras escuelas. ¿Pudieron encontrar algún desafío, obstáculo común entre los niveles? Para esta pregunta de ser un director enfocado, una directora enfocado, ¿pudieron encontrar algún desafío, obstáculo común? Sí, o sea, no como desafío, pero en esto de responder que era un buen director, sí la conformación de grupos como parte del rol, la mediación, la administración, todo lo que conforma esa gestión. Porque también estamos en nuestra sala, somos docentes de distintos niveles.
Por ahí difiere, por supuesto, hablamos mucho de la identidad también institucional, y obviamente hablando de jardín de infantes de un nivel con una escuela media, y sí hay diferencias. O sea, el director se enfoca justamente en el alumno. ¿Qué pasa? Bueno, una realidad tal vez mucho más expuesta en la parte del nivel medio, que es lo que trabajamos en jardines de infantes, es otra historia. Por ahí el desafío de nivel inicial, lo pedagógico está como siempre maleable y totalmente construido y reconstruido, y los nuevos proyectos. Ahora, el trabajo con el adulto, hablo en este caso, por ahí tal vez es no digo obstáculo, sino el desafío más grande. Media, de los chicos de media hablaban de afrontar las realidades sociales. Tal vez que hablen los chicos de media, porque son los que mejor lo explican. Bueno, Elsa, vos también tomaste nota. Sí, tomé nota de todas las preguntas que se hizo. Bueno, le hago como un mapeo general de lo que fuimos hablando. Por ahí cuando hablamos de qué es para nosotros ser un buen director, pusimos que un buen director es quien gestiona, administra y media entre toda la comunidad educativa. Necesita fomentar vínculos saludables con el equipo de trabajo, saber y poder delegar, reconocer las propias limitaciones y obviamente siempre favorecer el trabajo en equipo. Sin embargo, creemos que los tiempos no son suficientes, las dinámicas institucionales nos atraviesan y los emergentes nos sacan del eje planificado y estos se van reprogramando. Por ahí la mirada que quisiéramos tener no siempre la podemos lograr por completo en esto de hablar de nuestro rol pedagógico como vicedirectores, por ejemplo. Y después en esto de que hablaban del docente enfocado o no, creemos que quisiéramos enfocarnos un poco más en nuestro trabajo pedagógico, que es lo que mencionaba recién, pero los tiempos y lo que mencionaba la compañera, las realidades sociales, se mueven a otros ritmos. Las realidades sociales era esto que decíamos a veces pensamos que quisiéramos cumplir con lo planificado y a veces viene un chico que no comió, que fue golpeado, que tiene muchos problemas familiares, que por ahí está con el tema de la droga, por ejemplo, y eso, queriendo o no, nos atraviesa. Y el desafío que se nos presenta es saber qué hacemos desde las escuelas para enfrentarnos a estos desafíos y tratar de mediar con ellos, ¿no? Otra cosa que mencionó el compañero, que no tiene que ver tanto con los alumnos, sino que con la parte del equipo de trabajo, tienen que ver también con estos grupos que rotan constantemente. Cuando nos acomodamos a una asesora, por ejemplo, o a un grupo de secretaría, se va a otra escuela, encuentra un lugar más cerca de su domicilio, y de nuevo hay que conformar el grupo, ajustarse a ese nuevo, rearmar el equipo, y eso también es un obstáculo y genera obviamente un desafío, ¿no es cierto? Así que bueno, eso. El grupo nuestro era Teresita, Juan, Gabriela, Mirta y yo. Un montón de aportes. Gracias. Quería sumarle a Elsa, porque ahí estaba yo en el grupo, Sí, que habíamos hablado también de lo que dice Alfredo del mes de febrero de planificación, y que tiene que ver con las realidades. O sea, uno termina diciembre, hace un corte, descansa unos días y ya como directivo empieza a pensar en enero, ni siquiera en febrero, a veces empezamos a pensar lo que queremos hacer cuando lleguemos a la escuela y toda la planificación. Resulta que uno llega a la escuela y atraviesan realidades que son ajenas a nuestro rol, como en el caso particular este año, que la escuela tuvo que cerrar por problemas de edilicio. Terminamos en febrero, a la semana tenemos que cortar y arrancamos nuevamente la actividad en marzo, mediados de marzo, y en mediados de marzo tenés que tener reuniones de personal, jornada, las mesas de exámenes y arrancar con los estudiantes adentro nuestro con todo. Entonces, esas realidades son las que también perjudican a la hora de poder planificar tu año de gestión, ¿sí? Y ahí es un trabajo que por ahí es siempre donde tenemos que trabajar con los equipos de supervisivos para que apoyen cuando uno tiene que extender los plazos,
¿sí? Porque después está el CES que te va siguiendo día a día y que tenemos que cerrar los cursos, te llaman de Sidonet, que la promoción todavía no está hecha, bueno, un montón de situaciones que a nosotros nos presionan y no nos permiten poder planificar en esa instancia. Y la preguntita que también nos hacíamos en el grupo es si Alfredo, por su propuesta de trabajo, está como director en una escuela pública o en una escuela privada, en este caso. Él es director de qué institución, si se puede saber o no, porque plantea cosas que están muy buenas, pero, como decíamos, formar equipo, si se te van a los 6 meses, pues son suplentes y demás, no puedes formar equipo. Planificar en febrero, tenés que tener la escuela en condiciones. Yo soy directora de una escuela privada y me pasa exactamente lo mismo que a todos. Pero, y también creo que hay muchas cosas que lo que dijo son utopías en este momento para nosotros. También se me van, también tengo el problema de la participación de la familia, de los temas de juntarme con las demás docentes, de no tener un equipo, porque estoy sola en la conducción y yo no tengo ni vicedirección ni secretaria, o sea, cumplo las otras dimensiones. Estamos en la misma realidad. Es exactamente igual. Sí, otra de las cuestiones que también que veíamos en esto, ¿no? Del planteo de Bota es esto, ¿no? Un poco lo que decía Juan también, contribuyendo a eso, esto de la agenda en febrero. Y es medio complejo también hacer la agenda en febrero cuando no tenés el equipo conformado, porque las asambleas son a fines de febrero. Entonces, el CES dice una cosa, te da una fecha para que vos puedas organizar tu institución con el personal docente, pero resulta que las asambleas son, digamos que por fuera del trabajo constructivo y colaborativo que se tendría o que debería hacerse para una buena organización institucional, ¿no? Entonces, y esto también, lo que decía también Elsa, esto de que hay veces, bueno, y lo que comparte Alejandra, ¿no? De que hay equipos directivos que están solos, y hasta que se cubran los cargos directivos, no es que solamente tenemos que volver a conformar el grupo, hay veces que pasan meses sin conformar el equipo de conducción, y eso complejiza también la tarea. Eso creo que es un gran obstáculo, y es un desafío personal para el que esté en ese momento transitando esa problemática, porque no es una pavada. Sí, lo de la rotación de los equipos es súper complejo. La no estabilidad, digamos, ¿no? Que en la escuela pasa siempre, la pública como la privada, en todas se ve. Nosotros hablábamos en nuestro grupo que también había diferentes niveles del tema de que muchas veces los emergentes nos quitan esa mirada macro, ¿no? que podríamos tener de la escuela, más general, donde podemos pensar la escuela más desde la gestión, del acompañamiento, desde tratar de lograr acuerdos, intercambios, porque el emergente es lo que tenemos que resolver ya, y muchas veces eso es lo que nos va marcando la agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que eso no sea lo que nos determina el año escolar que se nos pasa? Y decís, ¿cómo ya llegamos a junio y todavía lo que empezamos a construir o a pensar no pudimos hacer nada desde lo pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces las dificultades tienen que ver con eso. Ana, que está en la 347, nos decía el tema de estar, como recién comentaba también Elsa, creo que era, el tema de las situaciones de cada estudiante, ¿no? La vulneración de derechos que todo el tiempo tenemos que resolver eso, y que en ese sentido hay una ruptura importante en cuanto a los niveles. En media tenemos los grupos de psicopedagogas que nos acompañan, en primaria no tienen nada, y entonces eso debería ser también como una cuestión de que de nivel a nivel no debería haber rupturas, sino continuidades, o sea, algo que se sabe que construye y que aporta y que hace al equipo, esos espacios deberían estar en todas las escuelas, ¿no? Porque me parece que hacen a poder tener una mirada más integral y más acompañada para cada estudiante. Entonces, bueno, a veces es difícil eso, ¿no? Sí, por otro lado, hablábamos también que varias de nosotras que empezamos más como a mitad de año, del año pasado, acompañar en la gestión del cargo directivo, no es lo mismo entrar a una escuela
cuando ya está todo armado y uno tiene que empezar a acomodarse, que empezar el año. Porque eso también te ayuda a tener como otra posibilidad de poder decir, bueno, empiezo a pensar esta agenda o acompañar la agenda o pensarla desde otro momento que sentimos que podemos construir un poco más. No es lo mismo agarrar una escuela empezada con un equipo armado que arrancarla desde el comienzo, ¿no? Eso sí es cierto. Y por otro lado, otra de las cosas que charlamos es que creemos que el cargo directivo, que la gestión, tiene que todo el tiempo estar mediando, tiene que estar generando espacios de diálogo, tiene que, a pesar de los emergentes, poder proyectar, que no digo que sea sencillo, ni que se pueda resolver, pero que sí cuando el equipo empieza a funcionar, nos podemos dividir las tareas, podemos acompañar de diferentes lugares, algunos más con la parte administrativa, otros más con la parte pedagógica, como que las piezas se van armando, ¿no? No digo que sea sencillo, pero que realmente tiene que haber un trabajo en equipo, creo que eso es fundamental, y ni hablar de la comunidad educativa, ¿no? Poder acompañar a las familias, poder escuchar las voces, digamos, me parece que en cuanto a obstáculos hay un montón, yo les decía que me parece que hay muchos más no podemos hacer esto, no, la calefacción, la vulneración de derechos, no, pero sin embargo hay muchos desafíos que son como, a mí me parece como esperanzadores, como que estamos en un espacio, yo les decía a las chicas, es un espacio de poder positivo, me parece, ¿no? Esto que dice uno, bueno, puedo estar desde este lugar y puedo pensar en una escuela que la puedo construir. Entonces, wow, qué desafío interesante, que por lo menos a mí me emociona, me piensa como que, bueno, creo que tenemos un espacio donde podemos hacer cosas de manera conjunta, ¿no? Ni hablar de que podemos laburar en equipo con escuelas, por ejemplo, nosotros que estamos en el oeste, pensar el oeste desde los equipos directivos, pensando en esto del mapeo que hablábamos la otra vez, ¿no? Y hoy también. Entonces, bueno, eso digo, hay un montón de obstáculos, pero me parece que también hay un montón de desafíos que son posibles y que, digamos, que se pueden pensar, que está buenísimo. Gracias, Sí, Juana. por ahí, digamos, en ese sentido, quizá es un poco como mirar esto, ¿no? De, bueno, cuando trabajamos sobre las potencialidades de nuestros estudiantes y nos corremos un poco de aquello que quizá consideramos que falta, ¿no? Porque si nos ponemos en la falta no vamos a avanzar nunca, nos centramos en poder potenciar aquellas habilidades, aquello que sí tienen, y desde ahí vamos avanzando a lo que queremos construir. Entendemos que, digamos, el trabajo de los equipos de gestión va por ese lado, sin desconocer ni caer en la utopía que las funciones del Estado son funciones del Estado, que garantizar determinadas cuestiones es parte del Estado, pero nosotros tampoco podemos corrernos desde los lugares, digamos, de gestión, ya sea cargos directivos o supervisivos, de nuestro lugar también de garantizar algunas cuestiones, ¿no? Y por eso el trabajo en red, por eso el poder identificar, digamos, determinados lugares que nos van a acompañar, un poco, digamos, desde ese lugar, y sí, obviamente, uno mira el mapa y dice, wow, que son demasiadas cosas, y es una decisión muy fuerte continuar o qué hacer, ¿no? Ahora, por algún lado tengo que empezar, no voy a poder todo, pero por algún lado voy a poder ir construyendo el camino, ¿sí? Un poco esa es como la idea. En relación a lo que preguntaba el compañero también, antes ya que me metí, digamos, en la conversación, actualmente Alfredo Bota es formador de la Universidad de San Andrés, al igual que Brenner, que nosotros utilizamos un texto al inicio de Brenner, trabaja mucho con equipos directivos, ha estado, digamos, en escuelas públicas y en escuelas privadas, y tienen un trabajo bastante fuerte en provincia de Buenos Aires, que también es verdad que donde, digamos, mayor campo de trabajo con equipos directivos y supervisivos hay, o se ha avanzado, es en provincia de Buenos Aires, por una cuestión de recursos o de demanda, o no sé de qué, pero bueno, nosotros estamos también empezando a construir ese campo, porque también es real que en el resto de las provincias, esto que decíamos desde el primer día, ¿no? No hay una formación específica. Entonces es como difícil también llegar a un lugar donde muchas veces no tengo claridad de para dónde ir, o cómo avanzar,
o a quién recurrir, ¿no? Entonces se torna como esta complejidad o sale como toda esta gama de obstáculos de la que hablábamos, ¿sí? Así que creo que en ese sentido también es alentador y enriquece esto, ¿no? Por algo ustedes valoran tanto los espacios compartidos. Nos pasó también durante todo el año pasado, uno de los momentos que más se valoró era cuando trabajaban intragrupo, cuando pueden darse cuenta que no están solos, cuando pueden darse cuenta que tienen, aunque sean distintos niveles, las mismas dificultades, las mismas complejidades, esto que decía el compañero, la normativa que no siempre va por el mismo lado de la realidad, lo que nos sigue, digamos, de los calendarios, que no siempre nos permite el proyecto que pensamos. Bueno, ¿cómo empezamos ahí también a visibilizarlo? Porque pasa en todas las escuelas, pero ¿cómo lo visibilizamos? Para que empiece a tener más peso que lo administrativo, o que el número, o que otro tipo de cuestiones que muchas veces son absorbidas en esos lugares, ¿sí? Así que un poco, digamos, desde ese lugar. Entendemos y también, digamos, nos queda claridad, pero empezar a poder sacarlo es una de las primeras puntas, ¿sí? Sí, poder dar cuenta y poder conocer el uso real que hacemos del tiempo, ¿no? Esto de parar la pelota y ver realmente, bueno, el uso real que estoy haciendo del tiempo, qué estoy priorizando, qué estoy dejando afuera, qué de lo que planifiqué lo estoy gestionando, qué no, poder, como dice Bota, aprovechar al máximo las reuniones, los consultivos en media, las reuniones de personal, las jornadas, ¿no? Momentos donde uno puede planificar colectivamente, puede organizar y también saber delegar algunas cuestiones. Eso también es importante, y poder también diferenciar cuál es lo urgente, qué es lo inmediato, qué no. Y sabemos que la agenda de febrero sí o sí se modifica, porque en febrero tenemos una expectativa de lo que va a pasar en el año, y cuando arranca marzo, que llegan todos los y las estudiantes, pasan otras cosas. Entonces tenemos que volver a esa agenda, tenemos que revisar, tenemos que evaluar, ¿sí? Y tenemos que ser flexibles también en eso, ¿no? De poder mirar constantemente lo planificado y la agenda. ¿Alguien más? Hola, sí, yo, Cintia, Eva. Eva, Que sí. yo quería agregar algo. Yo quería agregar algo de lo que, bueno, de lo que Bota, lo que nos dice en ese video sobre las tres características fundamentales que, bueno, para que un director sea un buen director en el sentido de la palabra, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? Bueno, una que lo que vos estabas hablando recién, es la agenda, esa agenda de febrero que nos va a permitir orientar el trabajo. Esa agenda la conversamos en el grupo, que es flexible, que tiene parte de normativas, y después también pueden intervenir los docentes también. Y por ejemplo, eso tenemos que ver la evaluación que se hace, viste, a fin de año en diciembre, tomarla en cuenta ahí en febrero. También como otra característica también que dice Botas, la segunda característica es las reuniones, que son muy importantes las reuniones tanto con los docentes como con los padres. Y esas reuniones tienen que ser planificadas, ¿sí? Porque no vamos a ir a tener una reunión donde no planifiquemos, porque se nos va a ir por las ramas, como ahí decía también Alfredo. Después lo otro también que tenemos que tener en cuenta, bueno, para ser un buen director, también esto de que tener un plan de gestión, el PES, que es el Plan Estratégico Situado. Y por ejemplo, yo hablaba en el grupo que te permite esto, la herramienta que ustedes nos brindaron, tener una visión más amplia, por ejemplo, de esto del mapeo, de ver, por ejemplo, porque yo les voy a explicar, tomé el año pasado el cargo directivo, y hoy, por ejemplo, haces un mapeo de la institución, teniendo en cuenta todo esto, la herramienta que ustedes nos brindan, uno ya se para de otra forma, y además para el trabajo con los compañeros también. Bueno, y este trabajo que nos va a permitir siempre colaborativo, no es que el director es el que baja la línea, sino es el Se te cortó, Eva.
pero se le debe haber cortado general. Bueno, mientras Eva vuelve, por ahí redondeamos un poquito también esto que ella decía, lo que nosotros aportamos, tanto los materiales, está ahí Eva, bueno, los materiales, ya sea audiovisual, ya sea textos, son algunas puntas, algún aporte, cosas con las que puedo acordar, cosas con las que no. Esto que dijeron antes también, hay algunas cuestiones que son utópicas, hay otras que son posibles, pero también es real, digamos, que en el lugar en el que estamos, nos guste o no, hay cosas de las que no nos podemos desentender, ¿no? Porque somos garantes de derechos. Entonces, hay lugares y hay decisiones que tenemos que poder, digamos, con firmeza sostener, y eso es parte también de la construcción de la autoridad pedagógica, porque no son antojadizos, son informados, ¿sí? Algunas porque dependen de alguna normativa que le damos un significado y que tiene un impacto, otras porque tienen que ver con esta mirada territorial que se quiere, y otra porque tiene que ver justamente con ofrecer a los y las estudiantes aquello a lo cual, digamos, tienen derecho, ¿no? Cuestiones que tienen que pasar, cuestiones que se tienen que dar, que uno ve, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado de ver en las escuelas primarias que a 15 años de la ESI, por ejemplo, todavía hay algunas docentes que le escapan a cuando lo trabajo, bueno, lo voy corriendo acá, bueno, lo pongo allá, y vamos como dejando. Sin embargo, uno ve que en otras instituciones es algo que está transversalizado, que se desarrolla de manera continua, que se tiene claridad, que se trabaja, que son cosas, digamos, que son irrenunciables. Así cambie el personal, esto se trabaja. Entonces digo, esas convicciones, o ese desarrollo, o esa propuesta, es parte también de esa identidad, o de eso que la escuela fue construyendo, y que tiene significado e impacto, ¿no? Porque si lo queremos sacar, va a haber voces que se van a alzar, y eso me da la pauta de que es importante para la institución, ¿sí? Sin embargo, por ahí pasan otras cosas que las dejamos de hacer y nadie dice nada. Bueno, entonces no tenían significado, las hacíamos porque se hacían. ¿Se entiende? Digo, esto también es interesante por ahí para mover el avispero, si se quiere, como propuesta, ¿no? Para inquietar un poco cuando uno inicia el año escolar, empezar a repensar o a ver esto que hacemos, qué sentido le damos a esa evaluación, si es real o no, ¿no? ¿Cómo hacemos esta evaluación y cómo hacemos una autocrítica de aquello que venimos trabajando en la institución para sostenerlo o para descartarlo? ¿Sí? Eso es parte también de lo que pone sobre la mesa un director y permite que se dé, ¿no? Permita que ese diálogo, ese intercambio ocurra, ¿sí? Sí, y me Eva, parece... ¿sí? A ver, Eva. Eva, ¿pudiste? Sí, acá estoy, saqué la cámara, capaz que la cámara que no se podía escuchar. Sí, estaba cerrando y estoy ahí de acuerdo con lo que vos planteás. Y bueno, y también para cerrar, porque ya están viendo, yo estoy viendo que está todo dicho, ya está muy buena esta capacitación. Un buen director es aquel que construye en equipo, y tiene en cuenta toda la experiencia que uno tiene, te respalda. Y lo que yo había hablado también en el grupo, y si lo puedo decir, es que uno en mi caso particular, quiero brindarle a amigos lo que yo recibí. Por ejemplo, yo para hoy en se corta. La educación, la educación que recibí, los valores, todo lo mismo, todo lo que recibí lo quiero transmitir trabajando hoy. Bueno, ¿se cortó? Se escucha medio entrecortado. Ahí. Bueno, pero yo quería, hago un cierre entonces. Bueno, muy buena la capacitación, y bueno, quiero transmitir lo mismo que recibí para que los chicos se puedan desenvolver en esta sociedad de la mejor manera posible, con todas las herramientas que son necesarias para el desarrollo de su vida. Bueno, gracias. Gracias.
Sí, por ahí para cerrar, y esto de que siempre los emergentes van a estar, siempre, por ahí pensar esto del director enfocado, tal vez en pensar alguna rutina de trabajo, ¿no? Y en armar ciertos protocolos. Por ejemplo, yo hace 11 años trabajo como asesora pedagógica y siempre nos pasaba que habían algunos proyectos de acompañamiento, de observación de clases junto con los directivos, o del seguimiento de las trayectorias que los emergentes hacían que no podamos cumplirlo o llevarlo a cabo, hasta que decidimos cómo planificar bien el tiempo más allá de los emergentes. Entonces, todos los viernes, por ejemplo, yo me juntaba con los preceptores para ver inasistencias de los estudiantes de la semana y armamos un protocolo. 2 días que faltaban sin aviso, enseguida llamábamos, bueno, ya ahí armamos un protocolo. Y después con las observaciones de clase también nos fuimos dividiendo con el equipo directivo y asesores, y era innegociable. Entrábamos a observar sí o sí la clase, después teníamos una reunión en conjunto, con el jefe de departamento, con el docente, era como algo innegociable, ¿no? Y ya habíamos armado como esa rutina, más allá de lo que pasara en el día a día. Entonces me parece que tiene que ver con eso, de poder ir priorizando, focalizando, planificando algunos tiempos, algo, esto que decía Vero, hay cosas que son innegociables. Si nosotros estamos viendo que el rol pedagógico no lo estamos pudiendo llevar a cabo y demás, bueno, poder pensar en lo que queda del año, cómo puedo planificar que eso suceda, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Pero ya como ir delimitando e ir poniendo esos plazos, porque emergentes vamos a tener todos los días y eso no lo vamos a poder modificar, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? En el Jardín 45 nosotros lo que tratamos de trabajar este año es el clima, la cultura institucional, que eso se hace a través de costumbres, normas y tradiciones institucionales, ¿no? En ese trabajo nosotros cómo trabajamos, a través, bueno, trabajando con el equipo docente, con los auxiliares, los buenos tratos, el canal de comunicación, las formas. Yo le comentaba a los compañeros que nosotros, por ejemplo, esto... porque hoy en día todos necesitan como la inmediatez de solución, ¿no? Entonces, cuando viene una familia y quiere hablar en el pasillo de un tema, o qué sé yo, viene con unas emociones, están enojado, triste, nosotros lo que tratamos de hacer es, que nos pusimos de acuerdo, porque hicimos un conjunto de acuerdos para trabajar eso, es que, bueno, escuchar a la persona, porque algunos de ellos necesitan escucha, y después generar un espacio de reuniones más formal, sentados, y poder acordar con esa familia si está pasando una situación, ¿no? Y ahí se va a nivelar si va el directivo o no es necesario el directivo. Y cada sala tiene sus actas volantes, que hace el recorrido de esas trayectorias de la infancia, de las reuniones que se hicieron, de lo que se acordó, y que en función de las necesidades en el año vamos a usarlo para algo, ¿no? Pero que quede escrito y registrado. Esto lo hicimos este año, porque el año pasado, viste que siempre pasan cosas y en función de eso uno lo hace, ¿no? Bueno, y eso nos pasó el año pasado, que nos pasaba, que quedaba así, que no registrábamos, que se hacían actas cuando ya pasaban situaciones graves. Entonces nosotros desde este año implementamos esto. Y los buenos tratos. Y los buenos tratos empiezan desde que se abren las puertas. Hola, ¿qué tal? Chao, ¿cómo se va? Buenas familias, por favor, vamos a hablar siempre, pero en este término. Hasta ahora no está funcionando. Siempre va a estar las situaciones, pero bueno, eso es lo que generamos nosotros en esta cultura institucional de trabajar en esa forma, ¿no? Y más en estos tiempos que la emoción está a flor de piel, la gente bien, todos tenemos cargados situaciones y creo que las instituciones educativas, algunos somos como el oído más cercano para escuchar a alguien, ¿no? Bueno, y las familias pasan por eso ahí. Así que bueno, eso es uno de los trabajos que tenemos, porque en realidad se trabajan mucho. Gracias. Y esto de los protocolos, ¿no? Que hablaba, que uno puede ir generando ciertos protocolos para... Tratos, tenés que hacer buenos tratos. Claro. Y esto en ese protocolo también poder delegar, como decía, bueno, no siempre es necesaria la intervención del director,
en otras sí, entonces podéis ir también generando esos acuerdos institucionales. Es que Buenísimo. todo el tiempo son acuerdos. Sí. Tal cual. Y va a haber muchos que no quieran, digamos, ser parte de los acuerdos, pero bueno, el punto es ir construyendo y avanzando. Entonces, ya cuando la escuela va encaminada, va enfocada, no queda más que sumarse, ¿no? Un poco también esa es como la idea. Bueno, por ahí no sé, Cintia, en función de los tiempos, nosotros teníamos una partecita ahora que tenía que ver con trabajar un poco acerca de, nos parece que es importante, que tiene que ver con la historización, acerca de cómo se ha ido construyendo el rol de los equipos directivos y supervisivos, un poco para que pudiesen, digamos, evidenciar quizá cuánto de eso opera o está ahí presente o tiene que ver también con lo que se espera del director muchas veces, ¿no? No sé si vamos solamente a esa parte como para no hacerlo tan largo y dejamos el material, o vamos a lo otro que No. tenía. Por ahí, sí, por ahí tal vez lo dejamos y lo retomamos en el último encuentro rapidito y capaz ahora les explicamos la actividad de los asincrónicos. No sé qué. Para terminar a tiempo alguna vez, porque venimos con los encuentros. De todas maneras les vamos a dejar en el campus, bueno, por un lado material, no muy largo, pero es un capítulo cortito que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como las distintas etapas que ha ido teniendo la construcción del rol directivo y supervisivo en la Argentina, que nos parece que no es menor, porque mucho de eso también tiene que ver con lo que se espera a veces, cuando uno llega a un cargo directivo supervisivo, bueno, ¿cómo está mirando el resto? ¿Sí? Vieron, de la misma forma que muchas veces los padres dicen, bueno, antes los docentes eran mejores, o la escuela de antes era mejor, o bueno, también hay como una cuestión social o una mirada respecto a eso, y cómo podemos empezar también a vislumbrarlo para poder visibilizarlo y reconstruirlo, ¿no? Eso por un lado. Y después por otro tiene que ver también con seguir avanzando en esto de lo que sería, digamos, el trabajo de cierre de este módulo, que tiene que ver con ofrecerles una herramienta también a ustedes para ir desarrollando justamente esto de lo que estaban hablando. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué línea tomamos? ¿Y cómo la vamos organizando de manera que podamos ir construyendo algunas líneas de acción que se vayan asentando en la institución? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a ensayar algunas? Así como la compañera decía, bueno, acá estamos con esto de los buenos tratos, en otro caso será, como salió en algunas cartografías, las situaciones de violencia que se dan, en otro será las definiciones curriculares, en otro será, no sé, la evaluación, la planificación, bueno, no sé, vamos viendo qué línea encuentra cada uno, ¿sí? Un poco para poder centrarnos en esto que estamos pensando como un modelo de gestión que tiene que ver con la gestión estratégica, ¿sí? Corrernos un poco, sabemos que la administración es parte del trabajo del equipo directivo y que si no se desarrollan las funciones de administración, tampoco funcionaría la escuela, pero ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo esté más centrado en la gestión educativa estratégica y no solamente en la administración escolar? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a ganar lugar en esto de lo pedagógico? ¿Cómo empezamos a fortalecer las habilidades para trabajar con otros y otras y en la complejidad? ¿Cómo empezamos a lograr, digamos, construir este lugar, asentar este trabajo de asesoramiento, de orientación? ¿Qué de eso podemos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos construir también con otras instituciones? Porque no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros, quizá podemos traer a alguien que nos ayude, que nos oriente, una mirada externa, ¿sí? Hay múltiples caminos. No perder de vista por ahí este mapita que lo estábamos trabajando desde el inicio, que lo hicimos desde el primer día cuando trabajamos este video de el elogio de la incomodidad, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar un poquito sobre las incomodidades y sobre los desafíos de nuestra gestión en pos de reconocer la escuela real, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Y poder proyectarnos y mirar esa escuela ideal, que puede ser utópica o no, puede ser un poquito más avanzada de esa escuela real, ¿sí?
qué pasos tenemos que poder ir desarrollando para alcanzarlo. Un poco esto de el planeamiento estratégico, es decir, ese planeamiento puede estar reflejado en estos protocolos que decía Cintia, en una agenda con líneas claras de trabajo, en centrarme en una punta, en una problemática y trabajarla a fondo más allá de los emergentes que sabemos van a aparecer. Cómo vamos implementando ese plan de acción que pensamos en el inicio, y también un poco ir monitoreando, ¿no? No esto de, bueno, me siento en febrero o en marzo y recién en diciembre me doy cuenta que hubo un montón de cosas que no pudimos abordar. ¿Qué hago? ¿Cómo voy haciendo? ¿Cómo hago estos cortes? ¿Cómo voy haciendo ese ejercicio de autoevaluación? ¿Cómo logro transformar aquello que no está siendo útil y entonces tenemos que modificarlo? ¿Sí? De la misma forma que venimos nosotras charlando y que les hemos mostrado, hay múltiples modelos o múltiples formas que nosotros podemos utilizar como para comenzar, digamos, ese trabajo a modo de ejemplo, ¿sí? Nosotras acá les ofrecemos solamente, a grandes rasgos y a modo de ejemplo, un aporte que nos hace Inés Aguerrondo y Rosana San Pedro en un libro que se llama La supervisión educativa en un mundo cambiante, y fíjense que ellas proponen un ejemplo para pensar la matriz de la gestión, ¿sí? Y es interesante porque nos proponen centrarnos en dos ítems, tareas importantes y tareas no importantes. Dentro de las tareas importantes, ellas van a diferenciar, que está bueno como un mapita para clarificar, ¿no? Avanzando desde la cartografía, desde el mapeo, bueno, ¿qué pudimos visibilizar? Podemos decir, hay tareas que son importantes en la institución, que tenemos que realizarlas, porque justamente sostienen la estructura de la institución, pero dentro de esas tareas importantes, hay algunas que son urgentes, y hay otras que si bien son importantes, no son urgentes, ¿sí? Entonces, empieza a diferenciar, bueno, estas tareas urgentes e importantes son prioritarias, porque emanaron de la necesidad de la institución, porque son parte de los objetivos, porque los tenemos que realizar justamente para poder llevar adelante nuestro plan, ¿sí? Y después tenemos algunas tareas que no son urgentes, son importantes, pero no son urgentes, pero que tenemos que poder diferenciarlas justamente para que no caer en esta trampa de los tiempos, ¿sí? Esto que charlábamos antes. Bueno, esto que por ahí, si no está planificado en términos de visión, empezamos a caer en el emergente, por la llamada, porque cae tal situación, porque nos piden tal documentación, porque tengo que cumplir con este calendario. Bueno, ¿cómo yo puedo ir planificando eso para que no termine siendo tan asfixiante, ¿no? Eso como un ejemplo. Ella iba como en líneas generales, a grandes rasgos, haciendo como un panorama de eso. Nosotros podemos ensayar este mismo dispositivo con la realidad de nuestras instituciones, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, tenemos estas tareas que son importantes, y después tenemos también una serie de tareas que no son importantes, dentro de las cuales también tenemos urgentes y no urgentes, ¿sí? Y ella las va clasificando como en grupos, ¿sí? Entonces dice, bueno, dentro de estas tareas urgentes, tenemos, que no son importantes, pero son urgentes, está justamente las constantes interrupciones, por ejemplo en reuniones, por ejemplo cuando estamos observando una clase para pedirnos un papel, por una llamada, por un correo, por una demanda externa, por alguna cuestión social, por algún trabajo en red que no estaba bien pensado, entonces en cualquier momento se interrumpe, ¿sí? Y que tiene que ver un poco con esto que son como intervenciones a corto plazo, ¿sí? Pero que denotan una gestión que trabaja más por la crisis que por la previsión, o la construcción, o la planificación, ¿sí? Bueno, eso obviamente nos lleva después a toda una serie de tareas que no son ni importantes ni urgentes, pero que muchas veces nos vemos envueltos, ¿sí? En ese tipo de resoluciones que no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado en un proyecto de inicio, ¿sí? Como que va de
lo concreto o lo importante quizá a algo en lo que se puede llegar a transformar la gestión si no la vamos construyendo con claridad, ¿sí? Nos parecía interesante, nos parecía importante, porque entendemos que muchas veces nos cuesta ir diferenciando, nos cuesta ir organizando, las demandas son múltiples, y bueno, podemos, digamos, terminar en un lugar que no era el que habíamos pensado al inicio, ¿sí? Como les dijimos con los materiales que venimos usando, ya sea la cartografía, el mapeo, los recursos audiovisuales, los soportes textuales que tenemos, son aportes. Los podemos mirar, podemos ver si nos sirve, podemos tomar algo, otro lo podemos descartar, podemos acordar con algunas cosas, con otras no. Están para eso, están para el debate, ¿sí? Pero entendemos que son algunas herramientas que nos permiten construir ese mapa también de nuestra propia gestión y poder ir identificando, visibilizando y nombrando, ¿sí?, las cosas que van ocurriendo en ese territorio. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos hasta ahí cuál es la idea? Sí, sí, se atiende. Sí, perfecto. Esto va a estar dentro de los materiales que nosotras vamos a ir dejando, ¿sí? Para que ustedes lo puedan mirar tranquilas, para que puedan ver, para que también puedan hacer como una relación con sus propias realidades y puedan ver qué de esto tiene algún sentido ahí y qué no, ¿sí? De la misma forma, digamos, que esto, por ejemplo, que es lo que propone Silvina Birz en su libro, no es algo que hemos inventado nosotras, sino que tiene que ver con un pequeño esquema que nos permita organizarnos y empezar como a darle un sentido también a cada una de las acciones, ¿sí? Porque si no, esto que no vamos escribiendo ni construyendo, termina siendo como algo del momento, y que después cuando lo tenemos que volver a pensar, es como un empezar de cero, ¿sí? En base a esto, y a lo que venimos trabajando, nosotras queríamos explicarles, para que después, digamos, lo puedan trabajar claramente, cómo continúa este entramado que venimos haciendo en el espacio del campus virtual, ¿sí? Nosotros ya venimos haciendo un foro de presentación donde ustedes, además de presentarse, nos compartieron sus propuestas de trabajo, algunos su agenda, otros el proyecto educativo, otros nos compartieron incluso algunas líneas de acción que ya tenían como pensadas para este año, ¿sí? Luego sumamos a eso el trabajo del segundo foro, que tenía que ver con la cartografía y poder situar nuestra escuela en el territorio para poder visibilizar las problemáticas y volver a darle sentido a esa agenda, a ese PES, a esa construcción que habíamos hecho al inicio de año. La propuesta para este trabajo asincrónico que van a hacer en el campus tiene que ver con poder escribir una narrativa a aquellos y aquellas que son de la misma institución, o sea, los equipos, si está el director, directora, con la vice, o si hay dos vices, o si hay, digamos, los que trabajan en la misma escuela lo pueden hacer juntos, juntas. Los que no, los que están solos, lo harán solos, o lo pueden también compartir con su equipo, y después compartimos la producción escrita. La idea es que puedan volver a mirar esa primera intervención en el foro, ese ejercicio cartográfico, y poder contarnos si tuviesen la posibilidad de revisar sus agendas. ¿Qué cambios harían, si es que los harían? ¿Por qué harían esos cambios? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el sentido? ¿Qué información tienen para decir que harían esos cambios? Si cambiarían las prioridades en las líneas de acción, o si gestionarían, digamos, otras herramientas para lograr la participación de todos y todas, ¿sí? Bueno, acá tenemos como algunas preguntas orientadoras. No es necesario que las vayan respondiendo una a una, la idea es que nos puedan contar, es un ejercicio narrativo, ¿sí? Que nos puedan contar con estos interrogantes, o puedan ustedes hilvanar sus propios interrogantes, un poco a partir de lo que estuvieron haciendo en salas de Zoom, un poco a partir de lo que venimos desarrollando en cada encuentro. ¿Sí?
¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda sobre la consigna? Sí, se entiende. ¿Se entiende entonces lo que hay que hacer? Sí. Bueno, la idea entonces es, repito, quienes estén trabajando con otro compañero o compañera de la misma escuela lo pueden hacer en conjunto, quienes no, pueden consultar, preguntar también o sumar las voces de su equipo directivo que quizá no está haciendo la capacitación, pero puede aportar, y después nos comparten lo escrito, ¿sí? Vamos a dejar el capítulo que tiene que ver con la historización, porque vamos a arrancar con eso, el encuentro que viene, ya que no lo pudimos desarrollar ahora. Le vamos a pedir que la gente que no hizo la cartografía se la puede sumar, porque de todas maneras es parte del trabajo final, ¿sí? Y ya les voy anticipando, porque nos queda un encuentro más, que es el 18, ¿no? ¿Cintia? No me... Ay. Creo que es el 18. Y ya ahí, digamos, hacemos como el cierre en el próximo encuentro con esto que les estaba contando, y les presentamos la propuesta de trabajo final, que en realidad les queda una puntita nada más para hacer del trabajo final, que tiene que ver con pensar una línea concreta para trabajar y diseñarlo, ¿sí? Por ejemplo, Perfecto, son todos estos trabajitos que ustedes vienen haciendo y que van a hacer en los asincrónicos, en realidad es todo insumo, y es como el caminito para llegar a ese trabajo final, así que como que ustedes van a estar avanzando, están avanzando ya en lo que es el trabajo final, por eso es importante por ahí quienes no realizaron la cartografía, que la puedan hacer porque es un insumo que les va a servir. Y la idea también es que esto ustedes después lo puedan plasmar también en sus escuelas, ¿no? En la medida que sirva. Bueno, ¿cómo empezamos a animarnos a hacerlo? ¿Cómo llevamos esto que pudimos empezar a construir acá y abrir el juego en las escuelas? ¿En qué momento? Bueno, ¿cómo empezamos también a utilizarlo como una herramienta para que realmente les sirva? Que ese es el objetivo también de esto, ¿no? De esta formación, ¿sí? Así que bueno, eso sería. No sé si alguien tiene alguna duda, si nos quieren preguntar algo. Yo quería consultarles porque no terminé de escuchar bien en el primer encuentro cómo es lo del encuentro presencial, que los que estamos cerca lo podemos hacer en Protier, porque ahí vi que ya había salido un link para anotarse para la presencialidad. Entonces mi pregunta es si los que estamos acá en el grupo tenemos que anotarnos o directamente podemos ir presencial. ¿Cómo se maneja eso? La idea es que se anoten para que estén dentro del cupo. Si por algún motivo llegase, cuando ustedes quieren inscribirse, ya se completó el cupo, nos avisan y nosotros les gestionamos el lugar, pero la idea es que si pueden hacer ustedes la inscripción, la hagan, para que quede el registro, porque, Sí, esos formularios no los manejamos nosotras. Claro, porque les decía, porque por ahí se llena rápido y no tenemos lugar, entonces, para saber eso, si no llegamos a anotarnos, si podemos ir igual, ¿cómo nos manejamos? Miren, tiene una inscripción aparte y además tiene también un puntaje aparte. Pero así que claro, eso lo habían contado, sí, sí, pero me preocupaba que no pudiéramos entrar, estando dentro de la capacitación no pudiéramos hacerlo, por eso les preguntaba. Mira, el 17 son las inscripciones sí. para ese taller, y el 18 nosotras tenemos encuentro, así que si tienen algún inconveniente, como el 18 nos vamos a encontrar acá, nos dicen, y nosotras hablamos para que las puedan sumar, porque en realidad debería estar garantizado el lugar de ustedes, ¿no? Claro, por eso, buenísimo. También comentar que las supervisoras de acá de Plotier, de Distrito 10, pidieron replicar ese taller presencial para los y las directivas que tienen ellos a cargo, así que por ahí sería conveniente que los y las directivos de nivel primario de esta zona pudieran esperar y realizar ese taller cuando se replique junto con las supervisoras. Las supervisoras son Navarrete, Sandra Sandra y Nieves Pilguima. y Nieves. Sí, ellas nos pidieron replicar, yo porque ellas las van a convocar y va a ser prácticamente muy parecido el taller, ¿sí? Entonces, para que no lo tengan que hacer otra vez y demás, por ahí esperar
que las convoquen ellas, que la fecha tal vez sea el 8 de julio, pero bueno, puede tener modificaciones, pero hasta ahora es el 8 de julio. De junio, perdón, de junio, no de julio. Junio. Bueno, estamos entonces, las liberamos porque estamos sobre la hora. Saben que cualquier duda, inconveniente que surja, nos escriben por mensajería, ¿sí? Si se les presenta alguna dificultad para trabajar en el campus o demás, nos escriben, y si no, bueno, esperamos, nosotras mañana ya vamos a crear el icono para la tarea colaborativa, para el foro de este encuentro 3, vamos a dejar la grabación y les dejamos los materiales y los recursos, ¿sí? Para que los puedan tener. ¿Estamos? Ok. Perfecto. Bueno, Gracias. perfecto. Chao. Gracias, que anden bien. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego.